Hola a todos y todas, soy Daniel Contreras Reyes, soy cardiólogo de la Universidad de Chile y hoy les voy a hablar sobre la angina crónica estable, o mejor llamada síndrome coronario crónico desde el año 2019 en las guías europeas. Como introducción vamos a hablar de la enfermedad arterial coronaria. Y es importante primero establecer que esta no es estable, ¿ya? La enfermedad arterial coronaria es un proceso que es dinámico. Y como proceso dinámico, este proceso patológico dinámico depende fisiopatológicamente de la acumulación de la placa aterosclerótica, que puede ser obstructiva o no obstructiva, y esto puede llevar a alteraciones funcionales de la circulación o la microcirculación. Por tanto, un proceso dinámico y hablamos de un síndrome, una conjunción de síntomas y signos en un proceso crónico donde los eventos de inestabilidad que dependen de la ruptura o erosión de esta placa es lo que vamos a llamar síndromes coronarios agudos. Y lo que no sea agudo, bueno, vamos a estar ante el evento crónico de esta enfermedad. Las manifestaciones principales del síndrome coronario crónico vienen a ser la angina o y la isquemia, que son las manifestaciones principales. Pero no todo paciente con isquemia depende de que haya una lesión obstructiva. No todo es obstructivo. Gran parte de la enfermedad es disfunción microvascular coronaria, es la presencia de vasoespasmo, y es importante decir que dentro de este grupo, a lo que llamamos INOCA o isquemia sin lesiones coronarias obstructivas, representa entre un 20 y un 30% de los pacientes con angina crónica estable. Entonces, las guías 2019 sobre síndrome coronario crónico vienen a poner énfasis en la presencia de un síndrome, en la anamnesis, de una buena anamnesis de síntomas y signos causados por la enfermedad coronaria crónica, en cualquiera de sus etapas, excepto obviamente en la etapa aguda o la etapa de inestabilidad, que es lo que llamamos síndrome coronario agudo. Y viene a configurar de alguna forma el esquema de enfrentamiento a la enfermedad coronaria isquémica desde el síndrome coronario agudo, que ya conocen ustedes la angina inestable, el IAM sin supra, el IAM con supra, y el síndrome coronario crónico, donde podemos dividirlo en la enfermedad coronaria que es obstructiva versus la enfermedad coronaria que es no obstructiva o ENCA. Dentro de esta no obstructiva tenemos el término acuñado de INOCA o isquemia sin lesiones coronarias obstructivas. Y ANOCA, que es algo que en la literatura latinoamericana han empezado a acuñar, es la presencia de angina sin lesiones coronarias obstructivas. Dado que hablamos de obstrucción, debemos diferenciar qué es una enfermedad coronaria obstructiva. Y hablamos de obstructiva de cuando hacemos un estudio anatómico o un estudio invasivo con una coronariografía que estudie las arterias coronarias, si es que encontramos una placa aterosclerótica que obstruye más de un 70% del lumen de una coronaria derecha, una circunfleja o una descendente anterior, hablamos de epicárdicas mayores, hablamos de una enfermedad coronaria obstructiva. Si esa lesión obstruye más del 50% del lumen del tronco coronario izquierdo, también hablamos de obstrucción. Son lesiones no obstructivas, pero significativas. Las lesiones de epicárdicas que son de menos de un 50% y del tronco coronario de menos de un 50% o que funcionalmente no son significativas. No es, no es competencia de un médico general conocer lo que es el FFR y el IFR, pero son estudios funcionales de guías de presión. Son relaciones para ver si una lesión no obstructiva puede tener significancia funcional. ¿Ya? Finalmente, lesiones que encontramos una plaquita, pero muy pequeñita, que son de menos del 20% del lumen, hablamos de lesiones no significativas. Y si hablamos de angina, debemos traer a colación las guías americanas de evaluación del dolor torácico, donde estas guías acuñaron este acrónimo Chest Pain, donde quiero hacer hincapié en el énfasis de los síntomas acompañantes y la alta sospecha diagnóstica que debemos de tener de dolores torácicos en la mujer, dado que son anginas muchas veces atípicas, pero que se acompañan de otros síntomas. Y de la presencia de eventos no cardíacos atípicos que nos permiten hacer el rollout. Los americanos dentro de esta guía
ponen énfasis en que debiéramos hablar de dolor torácico, debiéramos describirlo muy bien en la anamnesis, hablar del que es de origen cardíaco y dentro del que es de origen cardíaco al que sospechamos que es de origen isquémico, por sobre hablar de angina típica, atípica y dolor no coronariano. Y esto porque cuando hablamos de angina atípica parece que le diéramos menos relevancia o menos sospecha diagnóstica a que este evento pueda ser de origen coronario. Por tanto, importante considerar la angina en la mujer, dado que sabemos que las mujeres están subrepresentadas en los estudios de cardiología, y por eso que, por ejemplo, existe esta evaluación del síndrome isquémico en la mujer, los estudios WISE, donde sabemos que la clínica difiere. Las mujeres presentan por sobre la ruptura de placa más erosión y embolización. Y más de un 50% de las mujeres tiene ANOCA, o sea, angina sin lesiones coronarias obstructivas. Y eso de todas maneras representa alta morbimortalidad. ¿Y esto por qué? Porque las mujeres, además de los factores de riesgo cardiovasculares típicos que conocemos, tienen factores de riesgo específicos que tienen que ver, por ejemplo, con la menopausia temprana, la disregulación hormonal, la presencia de ovario poliquístico, los eventos adversos durante el embarazo, la menopausia, los desórdenes autoinmunes, el cáncer de mama y la quimioterapia asociada y la mayor prevalencia de depresión. Todo ello hace que la clínica de las pacientes mujeres sea distinta, pero no por ello menos importante, por tanto requerimos alta sospecha cuando podemos estar ante una enfermedad coronaria en una mujer. Las guías de síndrome coronario crónico acuñaron 6 escenarios clínicos a evaluar. Y estos 6 escenarios clínicos son importantes conocerlos. Los dos primeros escenarios hablan de la enfermedad coronaria que no conocemos pero sospechamos. Y que sospechamos por dos de los siguientes escenarios. Uno, porque tiene síntomas que son estables, ya sea de angina o disnea, o porque es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca que es de diagnóstico reciente, o por ejemplo hicimos un ecocardiograma y nos dimos cuenta que tenía una fracción de eyección reducida. Y ante eso sospechamos que estos eventos de insuficiencia cardíaca o fracción de eyección reducida se puedan deber a una enfermedad coronaria. Entonces, enfermedad coronaria no conocida y sospechada. Los otros dos escenarios que siguen son de los pacientes que de alguna forma ya tuvieron un síndrome coronario agudo y ahora están en su fase de seguimiento, por tanto ya han sido rescolarizados y tenemos un escenario de los que han sido rescolarizados hace menos de un año, que recuerden que probablemente va a estar con doble antiagregación plaquetaria, y los que han sido rescolarizados hace más de un año. Estos son los dos escenarios de enfermedad coronaria conocida. Tenemos un quinto escenario específico que es del INOCA o los pacientes que tienen isquemia sin lesiones coronarias obstructivas. A este grupo pertenece la angina microvascular y el vasoespasmo que requieren un alto índice de sospecha en fenotipos específicos. Y finalmente, el que tiene enfermedad coronaria que fue evaluada por un cribado o algún examen de otra índole, donde nos dimos cuenta que, por ejemplo, eh, a modo de ejemplo, se hace una coronariografía porque tiene una valvulopatía y nos encontramos con una enfermedad severa de tres vasos. Las guías de síndrome coronario crónico, además de estos escenarios clínicos que nos presentan para la evaluación, nos hablan de 6 pasos a seguir y que vamos a ir nombrando uno a uno para ver qué son los pasos que nos recomienda la guía. El paso uno. Entonces, paso uno va a ser el énfasis en la anamnesia y el examen físico. Evaluar detenidamente la historia familiar, las características del dolor, la relación de la angina con el esfuerzo, un buen examen físico, las patologías concomitantes, la caracterización de la angina y dentro de toda esta evaluación descartar que no estemos ante una angina inestable, por tanto el manejo de un síndrome coronario agudo. Si no estamos ante una angina inestable y nos encontramos más bien en angina estable o un síndrome coronario crónico en sí, vamos a
pasar al paso 2, que es considerar la comorbilidad y la calidad de vida de nuestro paciente. Y aquí es muy importante saber el contexto de nuestro paciente, porque, por ejemplo, si nos encontramos en un paciente con una baja esperanza de vida, que tiene un pronóstico ominoso, o donde su calidad de vida está muy deteriorada, probablemente seguir con más estudios no tenga utilidad en su pronóstico, y por lo demás, lo más probable es que la revascularización sea fútil en ese escenario. Por tanto, esos pacientes van a requerir de un manejo médico óptimo. El paso 3 es la evaluación inicial de nuestro paciente con sospecha de síndrome coronario crónico. Por tanto, el estudio inicial, un electrocardiograma, laboratorio general, una radiografía de tórax, y todo paciente debiera además tener un ecocardiograma transtorácico de reposo. Si en el ecocardiograma evidenciamos que hay una fracción de eyección reducida o ligeramente reducida, sabemos que además de seguir esta evaluación de síndrome coronario crónico, debemos hacer el manejo de acuerdo a las guías. El paso 4 nos viene a entregar las tablas de probabilidad pretest de enfermedad coronaria obstructiva. Y pongan énfasis en los cuadritos que están en verde oscuro, que están marcados porque tienen más de un 15% de probabilidad pretest de enfermedad coronaria obstructiva. ¿Y quiénes son estos pacientes? Son hombres con angina típica de más de 40 años y mujeres con angina típica de más de 60 años. En el caso de la disnea, son hombres de más de 50 y mujeres no alcanzan aquí una probabilidad sobre el 15%, pero sí 14% en mujeres con disnea de más de 60 años. Una vez que establecimos la probabilidad pretest, a esto le debemos sumar factores de riesgo cardiovascular, electrocardiogramas de base alterados, con presencia, por ejemplo, de Q patológica, una disfunción del ventrículo izquierdo con alteración de la motilidad segmentaria, un test de esfuerzo que ya se hizo el paciente que está alterado, o un score de calcio elevado. Eso nos va a aumentar nuestra probabilidad pretest, y a esto le vamos a llamar probabilidad clínica de enfermedad coronaria obstructiva. Eh, por el otro lado, si un test de esfuerzo es normal o tenemos un score de calcio de valor cero, probablemente esta probabilidad pretest va a disminuir en nuestra probabilidad clínica de enfermedad coronaria obstructiva. Y de acuerdo a este paso 4, donde ya tenemos como un porcentaje de sospecha de enfermedad coronaria obstructiva, vamos a pasar al paso 5. Aquí esta diapositiva viene a entregar un poquito más de lo mismo, pero de acuerdo a publicaciones del JAC, donde nos resume y nos entrega de forma muy visual que los pacientes que tienen bajo riesgo o los pacientes que están asintomáticos no requieren de mayor estudio, solo manejar los factores de riesgo cardiovascular. Y los pacientes que están en riesgo intermedio o riesgo alto son los que van a requerir, ya sea un estudio anatómico o un estudio funcional, para evaluar si hay una enfermedad coronaria obstructiva significativa que requiera, por ejemplo, una alternativa de estudio invasivo, una coronariografía, eh, o solo manejo médico. Lo importante que nos viene a entregar esto es que además de volver a mostrarnos la probabilidad pretest, nos dice que los pacientes, por ejemplo, con un riesgo intermedio alto, pero que son muy jóvenes y que pensamos que es menos sospechoso la presencia de enfermedad coronaria obstructiva, vayamos a favor del estudio anatómico. El estudio anatómico es el angiotac coronario. Si en vez de eso nuestro riesgo intermedio alto es más bien en pacientes añosos y tenemos más sospecha de que haya una enfermedad coronaria obstructiva, favorezcamos el test funcional o el test provocador de isquemia con imágenes. Así configuramos el paso 5, que el paso 5 nos dice, si tu paciente tiene bajo riesgo clínico de enfermedad coronaria obstructiva, no requiere mayor estudio. Maneje los factores de riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene muy alto riesgo de enfermedad coronaria obstructiva, vamos a ir directamente al estudio coronario invasivo, que es la coronariografía. O sea, inyectar contraste en las arterias coronarias y verla bajo radioscopía. Pero todo el resto de nuestros pacientes, los pacientes que tengan probabilidad pretest sobre el 15%, que tienen un riesgo intermedio y que tienen síndrome coronario crónico, nos vamos a mover en este gran arco iris de posibilidades entre el estudio anatómico, a los que tengan
menor riesgo, hasta el test provocador de isquemia con imagen, a los que tienen un riesgo intermedio alto que nos haga sospechar enfermedad coronaria obstructiva crónica. ¿Cómo vamos a hacer la elección? Todo paciente que tenga riesgo intermedio alto de enfermedad coronaria obstructiva, vamos a tener que los que más baja probabilidad clínica tengan, por ejemplo, que el paciente sea joven, nos parece que hay pocos factores de riesgo cardiovascular que puedan hacernos pensar en que tenga una lesión coronaria, vamos a preferir el angiotac coronario, o sea, el test anatómico, ¿ya? Que es un TAC con contraste, pero que contrasta específicamente las arterias coronarias. Si el caso es que tiene una probabilidad clínica intermedia alta, donde es probable que queramos revascularizar al paciente y tenemos la disponibilidad, vamos a ir a un test provocador de isquemia con imágenes, que ya les voy a contar cuáles son los test provocadores de isquemia con imágenes. ¿Ya? Es algo que genera estrés al corazón de nuestro paciente y que bajo una imagen evaluemos cuáles son las diferencias y si podemos evidenciar isquemia en ese corazón. Ahí tenemos, ya lo vamos a ver, tenemos el eco de estrés, tenemos el SPECT, tenemos el PET, tenemos la resonancia, etcétera. Finalmente, si nuestro riesgo clínico de enfermedad coronaria obstructiva es muy alto o el paciente tiene angina típica a muy baja carga de ejercicio o el test de esfuerzo salió muy alterado, vamos a ir directamente a la coronariografía y si encontramos lesiones obstructivas o lesiones severas, probablemente vamos a ir directamente a la revascularización. Si no hay lesiones obstructivas, se va a hacer estudio funcional durante la coronariografía y se va a evaluar si requiere revascularizar o si solo requiere tratamiento médico óptimo. Antiguamente el test de esfuerzo era el estudio de base de isquemia y era lo recomendado como prueba inicial para todo paciente con enfermedad coronaria estable. Dice guías 2013, evidencia tipo 1 y decía prueba inicial. Pero en el 2019 y en las nuevas guías europeas, así como americanas, parece que como prueba inicial para enfermedad coronaria estable está un poco desechado. Y la verdad es que las guías 2019 nos dicen que el test de esfuerzo tiene ahora categoría 1 para evaluar la tolerancia al ejercicio, síntomas de arritmia, respuesta de presión arterial o riesgos de eventos cardiovasculares mayores. Pero para evaluar específicamente enfermedad coronaria, la verdad es que eh, es poco confiable y su probabilidad post-test o sus valores predictivos, tanto negativos como positivos, son bajos en justamente el intervalo de los pacientes con riesgo intermedio. Entonces, ¿qué test vamos a utilizar? Que paso 5 en el que estamos, en este espectro de probabilidad pretest de riesgo intermedio a intermedio alto. ¿Ya? Dijimos que mientras más cerca del bajo riesgo estemos, probablemente vamos a ir por un estudio anatómico versus si es que estamos más cerca del riesgo muy alto, un test provocador de isquemia con imágenes. Y se ha estudiado cuál es la evidencia del estudio anatómico o la utilidad del angiotac coronario. Y sabemos que el angiotac coronario, que este estudio anatómico, tiene un alto valor predictivo negativo. Esto quiere decir que si la sospecha es baja, probablemente que este examen salga negativo o nos salga con evidencias de obstrucción o enfermedad coronaria obstructiva significativa, nos descarta casi por completo la posibilidad de una enfermedad coronaria significativa. El angiotac coronario nos va a mostrar el grado de lesión que encuentre o el grado de obstrucción. Y además, actualmente, mediante software, nos puede incluso mostrar estudios funcionales de cada una de las coronarias. Respecto a los
test provocadores de isquemia con imágenes, tenemos desde el ecocardio de estrés, que puede ser, este estrés puede ser con ejercicio, o sea, el paciente en un ergonómetro o en una cinta continua empieza, le tomamos un eco en reposo y un eco después del ejercicio. O con fármacos, que puede ser un inótropo o un vasodilatador, por ejemplo, el ecoestrés dobuta, el ecoestrés dipiridamol. Otras pruebas provocadoras de isquemia con imágenes, por ejemplo, son la medicina nuclear, como la perfusión mediante la prueba con SPECT o emisión de fotón único, que lo que hace en esta medicina nuclear se pone un radiotrazador que habitualmente es el centamidi, por eso le llamamos MIDI SPECT, o MIDI más algún estrés que puede ser, el estrés puede ser ejercicio o por ejemplo un fármaco, un MIDI dipiridamol, por ejemplo, con medicina nuclear. Y lo que hacen es que evidenciar cómo este radiotrazador se ve en reposo, cómo capta y cómo capta después en estrés. Y las diferencias de estas captaciones para ver si hay alteraciones en la captación regional. O si, por ejemplo, no captó ni en reposo ni en estrés, que por ejemplo eso nos habla más bien de una necrosis de la zona. Otros estudios de perfusión y isquemia o provocadores de isquemia con imágenes de mayor resolución, por ejemplo, es el PET, que es el gol estándar para evaluar viabilidad. Tiene mejor resolución que el SPECT, eh, y además nos permite evaluar el flujo sanguíneo miocárdico regional y podemos ver cuánto flujo por ml minuto por gramo de tejido llega a la zona. Finalmente, tenemos la resonancia cardíaca de estrés. Y esto es una resonancia cardíaca que se hace, ya dijimos, en reposo y luego se compara con el estrés, que ya puede hacer con ejercicio o con algún fármaco. Pues bien, mostramos varios test provocadores de isquemia con imágenes. La duda siempre es cuál elegir, y esto va a depender de la medicina central en el paciente, de la probabilidad prueba de probabilidad clínica de enfermedad coronaria obstructiva, de la preferencia del paciente, de si es mejor hacer un estudio anatómico versus funcional, de la disponibilidad de los exámenes que tengamos en nuestro centro y la experiencia técnica que tengamos sobre cada uno de estos exámenes. Algunas palabras sobre el tratamiento del síndrome coronario crónico o de la angina crónica estable. El tratamiento tiene que ver fundamentalmente con las medidas generales, los cambios del estilo de vida, como suspender el tabaco, la dieta saludable, baja en grasas saturadas, la actividad física habitual, mantener un IMC dentro de valores ideales, evitar o tratar los factores de riesgo cardiovascular, en específico la progresión de la aterosclerosis con hipolipemiantes, incluidos dentro de ellos las estatinas, el ezetimibe, la prevención de aterotrombosis con antitrombóticos en los pacientes con alto riesgo trombótico, el tratamiento específico de la hipertensión y el tratamiento antianginoso, dado que estos pacientes, por ejemplo, tienen ANOCA, angina, por ejemplo, si lesiones obstructivas o tienen angina por la enfermedad coronaria. Y dentro del tratamiento anginoso tenemos disponible los nitratos de vida media corta como pastilla de bolsillo para la angina post ejercicio, el beta bloqueo, que va a ser útil como antianginoso en los pacientes post-infarto, los pacientes con fracción de eyección reducida, que por lo demás ya tienen indicado el beta bloqueo. Eh, el agregar ivabradina a los pacientes con dosis óptimas de beta bloqueo y que no han logrado frecuencia cardíaca óptima, y los antianginosos que no tienen un factor pronóstico como ninguno de los antianginosos, pero que pueden disminuir los eventos de angina como la trimetazidina o también llamado Bastarel, que tenemos poco disponible actualmente en nuestro país. Recalcar dentro del tratamiento el control lipídico y el control metabólico. Recalcar el tratamiento anginoso que tiene que ser individualizado para el paciente. Y dijimos que el uso de nitrato de acción corta está recomendado para el alivio inmediato de la angina de esfuerzo y que la terapia individualizada habitualmente va a partir con un paso 1 que va a incluir o beta bloqueo o calcio antagonista.
Y el enfoque va a ser de acuerdo al fenotipo de nuestro paciente, donde vamos a combinar fármacos antianginos. Respecto a la prevención de eventos trombóticos, si el riesgo trombótico es alto y tenemos bajo riesgo de sangrado, las guías nos recomiendan mantener doble antiagregación al menos por 6 meses. ¿Ya? Estos son pacientes que, por ejemplo, conocemos la enfermedad coronaria ya. Y si tienen alto riesgo de sangrado, la verdad es que son evidencias 2B. En el síndrome coronario agudo no tenemos tanto problema porque sabemos que si el paciente tuvo un síndrome coronario agudo, tiene bajo riesgo de sangrado, tenemos que mantener la terapia, la doble antiagregación, al menos un año. Finalmente, es necesario revascularizar un paciente que tiene isquemia, o sea, por ejemplo, la prueba provocadora de isquemia nos apareció que tiene una isquemia significativa. Y la verdad es que no tenemos evidencia mediante grandes trials o evidencia científica que diga que esto disminuye eventos cardiovasculares mayores. Pero hay cierto consenso en que si un paciente tiene una enfermedad severa de una descendente anterior proximal o tiene un tronco coronario izquierdo con una enfermedad de más de un 50% o tiene enfermedad severa de dos o tres vasos asociado a disfunción ventricular izquierda o el paciente es además diabético, habitualmente son pacientes que sí revascularizamos en síndrome coronario crónico. Otros pacientes que se revascularizan son pacientes con gran isquemia que pudiesen tener algún beneficio de la revascularización o los pacientes con angina refractaria, que independiente de todos los fármacos antianginosos que hemos ocupado, continúa con angina. Y para mejorar la angina, vamos a la revascularización. Tratamos de abrir alguno de los vasos crónicamente enfermos. Luego a colación, en los pacientes con síndrome coronario crónico con isquemia extensa, se hizo este estudio que se llama isquemia. Y dice la pregunta, en pacientes con angina estable, con al menos una isquemia moderada, en una prueba de esfuerzo o un test de isquemia con imagen, la pregunta fue, ¿existe un beneficio agregado de realizar angioplastía, o sea, revascularizar, versus la terapia médica óptima? ¿Y qué mostró? Isquemia es el mayor ensayo de una estrategia invasiva versus una estrategia conservadora en angina crónica estable. El problema es que en los 3 años, 3 de seguimiento no logró demostrar que la estrategia de revascularización o estrategia invasiva era mejor que la conservadora. No logró la significancia estadística, pero sin embargo, si se fijan, estos son acumulación de eventos cardiovasculares mayores. Si se fijan, la línea roja, que es la invasiva, mostró que las flechas se empezaron a separar. Pese a que no mostraron diferencia significativa, acumulativamente mostraron una diferencia de un 2,2% menos de eventos cardiovasculares mayores. Por tanto, puede que si un seguimiento hubiese sido más largo, probablemente pudiese haber mostrado el beneficio de la rescolarización. Pero ¿qué fue importante enunciar? En isquemia, los pacientes tuvieron alta adherencia terapéutica a la terapia médica óptima, que ya fue enunciada. Por tanto, fue de los resultados de eventos cardiovasculares mayores fueron bajos respecto a otros estudios. Por tanto, una de las grandes conclusiones es que la terapia médica óptima es fundamental y hay que recalcarla y hay que hacer que nuestros pacientes sean adherentes a ella. Algunas palabras finales para lo que es la enfermedad microvascular o el INOCA. Importante siempre descartar la miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, la hipertensión no controlada y lo que cause alteración de la microcirculación. Y luego de ello, eh, en estos INOCA nos podríamos encontrar en distintos escenarios clínicos. Angina microvascular, angina vasospástica, una combinación o mixtura entre las dos o que básicamente esto no dependa de las coronarias o del flujo coronario. Para sospechar angina microvascular, debemos tener los síntomas de isquemia miocárdica, la ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, la evidencia objetiva de isquemia miocárdica y confirmarlo en alteraciones de la microcirculación en cardiología intervencional, en hemodinamia. ¿Cuál es el perfil de los pacientes con angina microvascular?
El fenotipo son mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo cardiovascular. Se superpone mucho a los factores de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. No responde, esta angina no responde a nitratos. El dolor generalmente es más persistente posterior al ejercicio y sería de ayuda el betabloqueo, la IECA y las estatinas. Respecto a el vasoespasmo, el fenotipo de los pacientes son pacientes jóvenes y tabáquicos, más prevalente en la población asiática. Son anginas que se presentan en reposo, son de predominio nocturno o a las primeras horas de la mañana del día porque ahí hay mayor tono vagal o hay hiperactividad simpática. Estudiarlo también es difícil porque requiere de pruebas específicas en cardiología intervencional que provocan el vasoespasmo y responde bastante bien a antagonista canales de calcio. Finalmente, mensajes para la casa. La evaluación clínica de un paciente con síndrome coronario crónico es fundamental. Recuerden que es un síndrome. Debemos hacer hincapié en reducir los síntomas y la progresión de la enfermedad. Por tanto, en las medidas generales, en el control del lípido, en el control metabólico, en la prevención de eventos trombóticos y en una terapia antiaginosa personalizada. Debemos evaluar siempre si tiene algún beneficio reescolarizar a nuestro paciente y evaluar fenotipos específicos como cuando estemos ante la sospecha de un INOCA, en afectación microvascular o vasoespasmo, y siempre debemos hacer una atención que sea personalizada y un seguimiento de nuestro paciente. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi contacto, si hay dudas y preguntas, y me pueden seguir en las redes sociales. Muchas gracias.